nuestro hermano William aquí en este lugar, y pedimos de todo corazón al Señor Jesucristo que nos permita entender su palabra en esta mañana, nos abra el entendimiento, nos abra las Escrituras, y que esta palabra llegue hasta lo profundo de nuestras almas y produzca aquello para lo cual ha sido enviada. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos, amén y amén. Y ahora con nosotros, nuestro apreciado amigo y hermano, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es una bendición grande para mí estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leemos en San Mateo capítulo 13, versos 9 en adelante, donde dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es los escogidos del día postrero, viendo las maravillas de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Aquí tenemos como 3 o 4 temas al mismo tiempo, diríamos 4 temas aquí, 4 partes aquí. Dice los escogidos, ya ese es un tema. El día postrero, ya ese es otro tema. Viendo, ya ese es otro tema. Y las maravillas, ya ese es otro tema. Y Dios. ¿Ven? Los escogidos del día postrero, viendo las maravillas de Dios. Los escogidos son las personas escritas en el cielo en el libro de la vida del Cordero, los cuales son también los primogénitos de Dios, los cuales están desde antes de la fundación del mundo escritos en el libro de los 7 sellos, que es el libro de la vida del Cordero. Esos son los hermanos menores de Jesucristo nuestro Salvador. Así como el ser humano estaba en Adán, así también como Leví y los demás hermanos de Leví estaban en Abraham. Antes de Abraham tener a Isaac, y antes de Isaac tener a Jacob, y antes de Jacob tener a sus hijos los patriarcas. Todos estaban en Abraham. Y así, antes de la creación, todos estábamos en Dios. Por lo tanto, todos estábamos en Dios, y por medio de la manifestación de Dios,
del cual salió el verbo que era un Dios y era Dios, el cual es Cristo. Ahí todos pasamos a Cristo y de Cristo hemos pasado a ser manifestados en el cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia, porque somos de Dios y estábamos en Dios eternamente. Somos parte de Dios, porque todo hijo es parte de su Padre. Ahora, estos son los escogidos que serían llamados y untados de edad en edad en el tiempo que les tocaría vivir en este planeta Tierra. Por ellos fue que Cristo murió en la cruz del Calvario para redimir a todos los hijos e hijas de Dios y congregarlos en uno, en Cristo, en su cuerpo místico de creyentes. Así como fue sacrificado un cordero pascual el día antes de la Pascua, o sea, en la víspera de la Pascua allá en Egipto, y en la Pascua, la noche de la Pascua, la muerte vendría sobre los primogénitos en Egipto, pero los primogénitos del pueblo hebreo estaban protegidos por el sacrificio del cordero pascual y la sangre del cordero pascual aplicada en las puertas de sus hogares y el cordero pascual asado y colocado dentro de los hogares hebreos. Para eso fue que murió el cordero pascual allá en cada familia hebrea, para la preservación de la vida de los primogénitos del pueblo hebreo, y los primogénitos del pueblo hebreo tipifican a los primogénitos del cielo, y los primogénitos del cielo son los hijos e hijas de Dios. Ahora, por eso también encontramos que luego en lugar de los primogénitos, Dios le dio a Aarón, a todos los levitas, para que fueran en lugar de los primogénitos. Y vean, le dio a los levitas, y de entre los levitas hubo un grupo, los descendientes de Coat, que eran los sacerdotes. Ahora vean, los primogénitos vinieron a ser representados en los sacerdotes y todos los levitas del pueblo hebreo. Y esto es porque los primogénitos del cielo son también sacerdotes de Dios y de Cristo del templo celestial, y son también reyes y son también jueces del cielo. Esa es la familia celestial, la familia real de Dios. Pertenecemos a la realeza celestial, de la cual Dios es el rey de todo el universo. Y Dios ha sentado en su trono celestial a Jesús, y por consiguiente Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores, en quien estaba, está y estará Dios por toda la eternidad. Dentro de Cristo, ahí es donde está Dios. Ahora podemos ver quiénes son los escogidos de Dios, por los cuales murió el Cordero Pascual, Cristo, tipificado en el Cordero Pascual, allá en Egipto, cuando fue sacrificado ese Cordero Pascual. Luego, todos los años, en el primer mes del año, sacrificaban un Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua, y celebraban la Pascua en medio del pueblo hebreo. Todo eso tipificando el sacrificio que el Mesías llevaría a cabo en su primera venida en la cruz del Calvario, el cual moriría para la preservación de la vida de los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. San Pablo, hablando de Cristo como el Cordero Pascual, dice en 1 Corintios capítulo 5, verso 7: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Ven? Y ahora nuestra Pascua ya no es un
corderito literal, sino que es Jesucristo nuestro Salvador. Por eso fue que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús que venía a él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestra Pascua. Y ahora, por la muerte de Cristo y su sangre derramada por nosotros en la cruz del Calvario, somos preservados en la vida eterna, para vivir con Cristo por toda la eternidad. La muerte, así como no pudo entrar a los hogares hebreos donde estaba la sangre aplicada para matar a los primogénitos que estaban allí, tampoco puede entrar y matar a los primogénitos del cielo, que son los escogidos de Dios, porque están protegidos por el sacrificio de Cristo, el Cordero Pascual, y su sangre derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Y esa sangre está aplicada aquí en nuestra alma, en nuestro corazón, y esa sangre está en la puerta de la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia, y la puerta de la casa de Dios es Jesucristo. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. San Juan capítulo 10, verso 9. Por lo tanto, en la puerta que es Cristo está la sangre de la redención, está la sangre que protege y preserva a los escogidos de Dios de la muerte. Evita que seamos heridos por la muerte, y por consiguiente nos preserva con y en la vida eterna. Esos son los escogidos de Dios, los cuales, cuando a cada uno le toca vivir en la tierra, escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque nace la fe acá en su alma, porque la fe viene por el oír. ¿Ven? Viene, es creada por Dios esa fe acá en el corazón, para creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y con el corazón se cree para justicia, y luego con la boca se hace confesión para salvación. Entonces públicamente confesamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, y somos bautizados en agua en su nombre, y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y produce en nosotros el nuevo nacimiento, y así nos coloca en la vida eterna. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención, para el día en que Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados, y nos transformará a nosotros los que vivimos, y nos dará el cuerpo eterno y glorificado. Y eso es la redención del cuerpo, nuestra transformación. Cuando nos dé el cuerpo nuevo, hemos obtenido la redención del cuerpo. Así como cuando nos ha bautizado con el Espíritu Santo y fuego y nos ha dado el cuerpo angelical, hemos obtenido la redención espiritual. Y hemos obtenido un cuerpo eterno con vida eterna de la sexta dimensión angelical. Pero recibiremos también un cuerpo físico con vida eterna, un cuerpo glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Esto es ¿por qué? Porque somos los escogidos de Dios, escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Los escogidos de Dios. El día postrero, por cuanto un día delante del Señor es como 1000 años para los seres humanos, como dice 2 de Pedro capítulo 3 verso 8, porque un día... Vamos a leerlo aquí para que lo tengamos claro, tal y como lo dijo San Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 13, verso 8, donde nos dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, porque para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿De dónde trajo esta revelación San Pedro? Del Salmo 90, verso 4, que es un salmo del profeta Moisés. Delante de Dios un día para los seres humanos son 1000 años. Y ahora, el día postrero delante de Dios es el milenio postrero. Y es el séptimo milenio de Adán hacia acá. Y entonces, ¿cuáles son los días postreros? Ya que el mismo Pedro nos habla en el libro de los Hechos acerca de los días postreros, y también San Pablo en su carta a los Hebreos nos dice, vamos a ver, en Hebreos capítulo 1, San Pablo nos habla acerca de los días postreros
Y nos dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, ¿ve? Aquí nos dice, en estos postreros días, nos está mostrando que aquellos días eran los días postreros. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahora, siendo que San Pablo señala que aquellos son los días postreros, y el apóstol Pedro también nos dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos, predicando el día de Pentecostés, dice, capítulo 2, verso 14 en adelante del libro de los Hechos, dice Pedro, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ahora aquí, San Pedro dice que está prometido a través del profeta Joel, que en los postreros días Dios derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre toda persona que cree, que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. La promesa es que Dios derramará de su Espíritu Santo sobre él. Y esa promesa es para los días que postreros. Vean en el capítulo 2, verso 36 en adelante del libro de los Hechos también, Pedro predicando en ese mismo mensaje dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos al Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vean, todo esto prometido para los días postreros. Por eso Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. ¿Por qué? Porque ya habían comenzado los días postreros. Dios había prometido también allá en Proverbios capítulo 1, verso 23, lo siguiente. Vean lo que estaba prometido aquí. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Vean, ya estaba prometido que Dios derramaría de su espíritu. También encontramos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 44, verso 3, dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, y río sobre la tierra seca, y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Y ahora, derramar agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, es Dios derramar de su Espíritu Santo sobre todos los creyentes en Cristo. Por esa causa es que Cristo, predicando allá en el templo en San Juan capítulo 7, dice de la siguiente manera, capítulo 7, verso 37 en adelante, nos dice, esto fue allá en el templo, en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos. Dice en el capítulo 7, verso 37 al 39 de San Juan, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie
y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y ahora Cristo está aquí profetizando y prometiendo el Espíritu Santo para todos los que vienen a Él, a todos los que vienen a Él, buscando la bendición del agua de la vida eterna. Y Él promete el agua de la vida eterna como un río que corre en el interior de la persona. De su interior correrán ríos de agua viva. Eso es el Espíritu Santo, el cual es derramado sobre todos los creyentes en Cristo. Y esa promesa es para ser cumplida en el día postrero. ¿Ven? Y ahora, desde el día de Pentecostés en adelante, encontramos que Dios comenzó a derramar de su Espíritu Santo sobre todos los creyentes en Cristo. Y por consiguiente, los días postreros ya habían comenzado en los días de los apóstoles, en los días de Jesús también. Porque cuando Cristo tenía de 3 a 7 años de edad, comenzó el 5º milenio de Adán hacia acá, y por consiguiente comenzaron los días postreros, porque los días postreros delante de Dios son los milenios postreros, que son 5º milenio, 6º milenio y 7º milenio, así como los días postreros de la semana son jueves, viernes y sábado. 5º día de la semana, el jueves; 6º día de la semana, el viernes; 7º día de la semana, el sábado. Y ahora han transcurrido ya 2 días delante de Dios, desde los días de Jesús hasta este tiempo final. Y ha comenzado delante de Dios el día tercero de los 3 días postreros, el día tercero delante de Dios, que para los seres humanos es el milenio tercero de Cristo hacia acá, y de Adán hacia acá es el 7º milenio, o sea, 7º día delante de Dios y de Adán hacia acá. Estamos en los días postreros, y de los días postreros, ¿en cuál de los días? En el día postrero, en el 7º milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá, en donde los escogidos de Dios también reciben el Espíritu Santo cuando reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador. Son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtienen el nuevo nacimiento. Y en adición a eso, tienen la promesa también de que recibirán la otra porción, la doble porción, que es el cuerpo físico glorificado y eterno, y inmortal y joven para toda la eternidad. Por tanto, todos los que quedemos vivos hasta el momento en que Cristo complete su iglesia y resucite a los muertos en Cristo en cuerpos glorificados, seremos ¿qué? Transformados, seremos adoptados físicamente, lo cual será nuestra glorificación. Y los muertos en Cristo serán adoptados siendo resucitados en cuerpos glorificados. Pero ya todos hemos recibido la adopción espiritual, que es el Espíritu Santo, donde hemos obtenido el nuevo nacimiento y hemos obtenido el cuerpo angelical, el cuerpo de la sexta dimensión, cuerpo angelical como el cuerpo angelical de nuestro amado Señor Jesucristo. Hemos visto lo que es el día postrero, y hemos visto que estamos viviendo en el día postrero. De los días postreros, estamos viviendo en el último de los días postreros delante de Dios, que es el 7º milenio de Adán hacia acá, 7º milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá. Por lo tanto, somos personas bienaventuradas en vivir en los días postreros, y sobre todo en el día postrero, donde están las bendiciones mayores para los creyentes en Cristo. Luego, las maravillas de Dios. Las maravillas que Dios hace, los prodigios y milagros que Dios hace, el mayor de todos es cumplir lo que Él ha prometido. Para cada etapa del programa divino hay palabra prometida para el pueblo de Dios. Hay palabra profética que tiene que ser cumplida. El cumplimiento de esa palabra prometida es la vindicación de lo que Dios ha prometido para ese tiempo. Es la materialización de lo que Dios
ha prometido para ese tiempo. Es la palabra vivificada para ese tiempo, la palabra traída a vida, cumplida por Dios para ese tiempo. Y en esa palabra prometida para ese tiempo es que ocurren todas las maravillas de Dios prometidas para ese tiempo. Y ocurren en medio del pueblo que tiene y recibe el cumplimiento de esas promesas. Porque Dios para cada etapa, para cada edad de la iglesia, como para el pueblo hebreo, ha tenido palabra prometida, la cual ha sido cumplida, la correspondiente al pasado, y ahí estaban las maravillas de Dios. Vean, cuando Dios había hablado a Abraham de que su simiente sería esclava en tierra ajena, vean todo esto que fue prometido aquí. En el capítulo 15, verso 2 en adelante del Génesis, dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora podemos ver que aún antes de Abraham tener a su hijo prometido Isaac, ya Dios le estaba diciendo lo que sucedería con toda la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham que vendría a través de Isaac. Y en esta palabra prometida está que esa descendencia de Abraham sería esclava en tierra ajena. Moraría en una tierra ajena y sería esclava allí. Y sería oprimida por 400 años. Eso sucedió luego cuando ya Abraham tuvo a su hijo Isaac. Y luego Isaac tuvo a su hijo Jacob. Y Jacob tuvo a sus hijos, los patriarcas. Y de entre ellos uno fue llevado a Egipto porque fue vendido por sus demás hermanos, el cual fue José. Y allá él, aunque sufrió mucho, fue un siervo, trabajó allá como siervo y luego fue llevado preso también, estuvo en la cárcel, pero en todo Dios lo bendecía mucho. Dios era con él en todo, era un profeta. Y de todos los hijos de Jacob, del único que se habla claramente de que era profeta es de José. Y del único que se habla de que recibió la bendición de la primogenitura es de José. Y esa bendición de la primogenitura pasó a sus hijos, a Efraín y Manasés. Y de esta bendición que pasó a ellos, la bendición grande le tocó a Efraín. Y Manasés representa al pueblo hebreo, el pueblo que apareció primero en esta tierra, y Efraín representa a la iglesia del Señor Jesucristo, que es la que apareció después en el día de Pentecostés, donde nació. Y de ahí en adelante la iglesia se tornó a los gentiles. Y por consiguiente, vean ustedes, así como José, los hijos que tuvo, él siendo hebreo, los tuvo a través de una gentil. Y ahora, la bendición de la primogenitura que tenía que venir sobre Manasés, ahora viene la parte importante sobre Efraín. Y ahora la bendición que tenía que venir sobre el pueblo hebreo, ahora viene sobre la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo está representada en Efraín. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo ha estado viajando en diferentes etapas y por diferentes etapas a través del tiempo y a través de las diferentes edades de la iglesia. Vino de la tierra de Israel, pasó a Asia Menor, la etapa de la iglesia de Jesucristo entre los gentiles, luego pasó a Europa, donde tuvo 5 etapas con 5 mensajeros. Vean, para cada etapa tiene un mensajero con un mensaje,
que gira alrededor del Evangelio de Cristo, gira alrededor, por consiguiente, de la primera venida de Cristo. Luego de pasar a Asia Menor a través de San Pablo, en el cual estaba el Espíritu Santo obrando, luego pasó a Europa, en donde tuvo 5 mensajeros y donde tuvo un pueblo que fue llamado en cada etapa allá en Europa, en diferentes lugares o ciudades o pueblos europeos. Luego que pasa por esas etapas, de la sexta etapa de la Iglesia de Jesucristo que se cumplió en Inglaterra y su mensajero fue Wesley, luego pasó a Norteamérica para cumplir la séptima etapa Cristo en su iglesia, y ahí colocó al reverendo William Branham como el mensajero de la séptima edad de la iglesia entre los gentiles, en que estuvo el Espíritu Santo obrando y llamando y juntando los escogidos de esa séptima edad, y en el cual el Espíritu Santo estuvo precursando la segunda venida de Cristo. Y luego, hacia donde viajó el Espíritu Santo para continuar su obra y completar su iglesia, a la América Latina y el Caribe. Ese es el territorio donde el Espíritu Santo está en la actualidad obrando, y desde ahí se extiende la obra del Espíritu Santo a través de todo el mundo, y por consiguiente de ahí sale la palabra revelada para la iglesia del Señor Jesucristo, así como salió de cada edad a través del mensajero de cada edad. Y así como los escogidos de cada edad vieron las maravillas de Dios manifestada en la edad que les tocó vivir, en la manifestación que el Espíritu Santo tuvo en el mensajero de cada edad y en medio del pueblo de cada edad, así también como fue en los días de Jesús, que el pueblo que siguió a Jesús vio las maravillas de Dios manifestadas bajo el ministerio del Espíritu Santo en Jesucristo. Y así fue también en el Antiguo Testamento, como el pueblo hebreo vieron las maravillas de Dios cuando llegó Moisés a Egipto para la liberación del pueblo hebreo, y fueron manifestadas las maravillas de Dios bajo el poder de Dios en el profeta Moisés. Y todo eso a través de la historia bíblica es nada menos que el cumplimiento de lo que Dios prometió para cada edad y para cada dispensación. Lo que Dios prometió a su pueblo, lo cual Él ha cumplido en cada tiempo, y han sido vistas ahí las maravillas de Dios prometidas para ese tiempo, porque Dios es hacedor de maravillas, de milagros. Ahora, para nuestro tiempo hay palabra prometida, y esa es la palabra prometida que Dios ha prometido vindicar, vivificar, traer a cumplimiento en este tiempo final. Y bajo el cumplimiento, bajo la vivificación o vindicación de esa palabra prometida, es que estarán las maravillas de Dios siendo manifestadas en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y así como los escogidos de cada etapa, de cada edad de la iglesia vieron las maravillas de Dios manifestadas en su edad, bajo el ministerio del Espíritu Santo y el mensajero de su edad, así también será en este tiempo final. Y eso es lo que la iglesia del Señor Jesucristo para el día postrero estaría esperando, ver cumplido, ver manifestado, ver vindicado, ver vivificado. Dice el reverendo William Branham en el mensaje titulado Shalom. Ahí dice, vamos a tomar un párrafo aquí, que lo tenemos aquí en el libro de citas, página 120, párrafo 10, 6, 5, dice, Él era la luz vindicada de ese día, ¿ve? Pero hay más palabras que tiene, pero hay más palabras de ser vindicada, o sea, hay más palabras que tiene que ser vindicada. Él tiene que vindicar más palabras. Y cuando la última palabra sea vindicada, entonces la muerte es sorbida en victoria. Y los muertos en Cristo se levantarán y entrará el milenio. Y ahora, ¿cuál es la palabra que tiene que ser vindicada para este tiempo final? La que está prometida para la iglesia del Señor Jesucristo para este tiempo final. Porque ya la correspondiente a otras edades ya fue vindicada, fue vivificada, traída a vida, cumplida en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero con la
palabra prometida del día final. O sea, la última palabra. Dice, cuando la última palabra sea vindicada, entonces la muerte es sorbida con victoria y los muertos en Cristo se levantarán y entrarán en el milenio. ¿Ven? Ahora, con la última palabra, o sea, la última promesa divina para su iglesia, al ser vindicada, cumplida esa palabra, ahí, bajo esa manifestación del cumplimiento de la palabra prometida, es que las maravillas de Dios estarán siendo realizadas, y una de ellas será la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros que vivimos. Pero antes de eso, el recogimiento de todos los escogidos del día postrero en el cuerpo místico de Cristo. ¿En qué edad? En la edad de la piedra angular, porque las demás edades ya terminaron. Y en los territorios que ya Dios obró, no es donde Él estaría obrando, sino en el territorio correspondiente a nuestro tiempo, donde Él vivificaría esa palabra prometida. Y ese territorio es la América Latina y el Caribe. Ahí es donde Él ha prometido vindicar, manifestar, vivificar, hacer realidad lo que Él ha prometido para su iglesia, para el día postrero. Por lo tanto, somos un pueblo bienaventurado. Nos ha tocado vivir en el territorio donde Él estaría vindicando, vivificando, trayendo vida su palabra prometida para su iglesia. Vean, otro pasaje muy importante es el del mensaje, el Dios de esta edad perversa. Lo tenemos aquí en el libro de citas, página 156, párrafo 1396. Dice: hablando de la iglesia novia, dice: pero en obediencia esta mujercita de fe, la que vive por la fe, la novia, ¿ve? Está hablando aquí de la novia, persona que está aquí, allá o lejos, en alguna otra parte, alguna otra iglesia, alguna otra denominación, sea lo que sea, y cree la palabra de Dios, obediente, esperando en amor a que la promesa de la edad sea confirmada. ¿Ven? A que la promesa de la edad sea confirmada, sea vivificada, sea vindicada, sea hecha realidad, sea cumplida. Ella está vigilando por ello, o sea, está vigilando por eso. Ella es parte de esa palabra y está vigilando para que su vida manifieste esa palabra. ¿Ven? La iglesia novia del Señor Jesucristo está vigilando para que su vida manifieste esa palabra. ¿Dónde tiene que ser manifestada esa palabra? En medio de la iglesia del Señor Jesucristo, que es la que tiene esa promesa de parte de Dios. Hermanos, no puede ver eso. Espero que no le pasará por encima de usted. El cuerpo está esperando, o sea, el cuerpo místico, la iglesia. El cuerpo está esperando, el que es la palabra, esperando para que la vida, que es el Espíritu, confirme o lo haga vivo, ¿ve? Confirme, lo haga vivo, lo haga realidad. Eso es lo que ella está esperando. O sea, eso es lo que la iglesia está esperando, dice el reverendo William Branham en sus días. Eso es lo que está prometido para la iglesia del Señor Jesucristo. Ninguna otra cosa funcionará. Ninguna otra cosa funcionará en ella, en la novia. O sea, interpretaciones humanas no funcionarán. Programas humanos no funcionarán. Solamente funcionará lo que Dios prometió a su iglesia al ser cumplido por Cristo en medio de su iglesia, al ser vivificado, traído a vida, traído a cumplimiento. Eso es lo que hará la obra del día postrero. Eso es lo que llamará y juntará a los escogidos del día postrero y los colocará en el cuerpo místico de Cristo en la edad que nos corresponde en este tiempo, que es la edad de la piedra angular. Y eso es lo que le da la fe de rapto,
La revelación para el rapto a la iglesia del Señor Jesucristo. Eso es lo que le da la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ella no puede venir a vida de otro modo. Ella no puede venir a vida de ningún otro modo. Ella todavía lo siente afuera. Ella todavía lo siente allá afuera. O sea, siente que todavía eso no ha sido cumplido. Siente que todavía eso no está cumplido dentro del cuerpo místico de Cristo. Y ella sabe que va a acontecer. Entonces aquí acontece. Entonces ella despertará. ¿Qué es lo que despertará a los escogidos? El cumplimiento de la promesa de Dios. Eso es lo que trae el despertamiento de todos los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo. A tal grado que hasta los muertos en Cristo van a despertar, van a ser despertados, van a ser resultados en cuerpos glorificados y nosotros vamos a ser transformados. Entonces ella despertará. Dios dijo que sea y ella salió como la primera salió. ¿Ve? Y aquí nos habla de la visión que él tuvo acerca de la iglesia novia del Señor Jesucristo. La vio al principio cuando salió, eso fue en el tiempo de los apóstoles, y después la vio a través de las diferentes etapas, en cada etapa en que la novia luego tenía su avivamiento y luego después venían las denominaciones y eran representadas siempre en mujeres, porque mujeres representan iglesias. Pero la iglesia novia del Señor Jesucristo está representada en un grupo de jóvenes, de muchachas jóvenes, porque la iglesia es la iglesia novia del Señor Jesucristo. No es una iglesia vieja novia, sino es la iglesia joven novia de nuestro amado Señor Jesucristo. Y vean ustedes que para salir la iglesia novia en el día posterior representada en ese grupo de jovencitas que él vio, tiene que la palabra indicada para el día posterior ser manifestada, ser cumplida, ser hecha una realidad en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, y entonces saldrá un grupo nuevo. Eso es una novia nueva, una novia joven. La misma iglesia que nació el día de Pentecostés, apareciendo en el día posterior como un grupo joven, o una iglesia joven, una iglesia novia para nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que producirá? Traerá existencia ese grupo de escogidos de Dios del día posterior, representados en ese grupo de jovencitas marchando al son, al compás del Evangelio de Cristo, al paso del Evangelio de Cristo. Es la palabra prometida siendo vindicada, siendo cumplida en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Vean, eso es lo que trae el avivamiento del día posterior. Trae a vida la iglesia del Señor Jesucristo y trae a vida la palabra prometida para nuestro tiempo. Y trae la vida de Cristo en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. En la página 212 del libro de los sellos dice, en el primer párrafo dice: y esa es la razón por qué los avivamientos que debemos tener hoy, y ahí hay puntos suspensivos. Ahora hemos tenido avivamientos denominacionales, pero no hemos tenido una verdadera sacudida. No, señor, no piense que tenemos avivamientos, porque no los tenemos. Tienen millones y millones de miembros de iglesias, pero no hay nada de avivamiento. La novia todavía no ha tenido un avivamiento. Todavía no ha habido allí ningún avivamiento, ninguna manifestación de Dios para sacudir a la novia. Estamos esperando eso. Se necesitarán esos 7 truenos misteriosos para despertarla. Él los mandará, lo ha prometido.
¿Y ahora qué es lo que traerá el avivamiento del día postrero y despertará a los escogidos del día postrero? La voz de Cristo, que es la voz de los 7 truenos, Apocalipsis capítulo 10, que es la voz de Cristo clamando como cuando un león ruge, y 7 truenos emitiendo sus voces. Y eso es lo que revela el misterio del séptimo sello. Eso es lo que revela el gran misterio por el cual hubo silencio en el cielo como por media hora. Y eso es lo que trae el avivamiento del día postrero y trae vida a cumplimiento la palabra prometida para este tiempo final. Por tanto, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Trae el despertamiento espiritual de todos los escogidos de Dios acá en sus almas. Y trae a vida la palabra prometida para nuestro tiempo, la cual recibimos, y esa palabra prometida que ha sido traída a vida, trae la vida a nuestras almas también. Y trae todas las bendiciones de Cristo para nosotros. Ahora veamos, aquí dice que son los 7 truenos los que despertarán a la novia. Ahora veamos aquí en la página 128 del libro de los sellos, en español dice: ahora los 7 truenos de Apocalipsis permitirán que él muestre a la novia cómo prepararse para obtener esa gran fe de traslación. Los truenos permitirán a la novia, permitirán que él muestre a la novia cómo prepararse para obtener la gran fe de traslación, la fe de rapto. Y los truenos lo que revelan es el misterio del séptimo sello. Vean aquí, en la página 474 y 479 del libro de los sellos, dice, al final de la página 474, dice: yo no sé quién será, ni qué va a suceder. No sé, solamente sé que esos 7 truenos contienen el misterio por cuya razón hubo silencio en el cielo. ¿Y qué fue lo que causó silencio en el cielo? La apertura del séptimo sello. Y el séptimo sello es la segunda venida de Cristo. Todos entienden, quizás sea ahora el tiempo y la hora cuando aparezca esta gran persona que hemos estado esperando. Quizás este ministerio por el cual he tratado de convertir a la gente a la palabra, quizás este ministerio por el cual he tratado de convertir a la gente a la palabra ha servido de fundamento. Si así es, entonces les estaré dejando para siempre. No habrá 2 aquí al mismo tiempo. O sea, está hablando de otra persona que vendrá. Y si así fuera, él crecerá y yo menguaré. Yo no sé, pero Dios me ha dado el privilegio de mirar y ver lo que es. Lo vi abrirse hasta donde lo vi. Y ahora aquí está precursando él a otra persona que vendrá después de él. Y el misterio de ese que vendrá después del precursor, solamente puede ser abierto ese misterio por medio de los 7 truenos de Apocalipsis 10. Y Apocalipsis 10 y los 7 truenos es nada menos que la voz de Cristo, el ángel fuerte que desciende del cielo, con el librito abierto en su mano y clamando como cuando un león ruge, clamando como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Por lo tanto, ese misterio del séptimo sello, contenido en la voz de Cristo, los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, está prometido para ser revelado a la iglesia del Señor Jesucristo, para así tener la fe, para ser transformada y raptada. Así como con el misterio de la primera venida de Cristo, su obra de redención en la cruz del Calvario, como Cordero de Dios quitando el pecado del mundo, obtuvimos la fe para recibir la transformación interior, recibiendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, siendo bautizados en agua en su nombre, arrepentidos de nuestros pecados, y Cristo con su sangre nos limpia de todo pecado y produce en nosotros el nuevo nacimiento y nos da esta transformación interior y nos da el cuerpo nuevo angelical. Y luego, para obtener el cuerpo físico glorificado, igual al cuerpo glorificado de Cristo, recibimos de parte de Dios, por medio de Cristo, por medio de su Espíritu Santo, la revelación del séptimo sello, la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de clavo. Y la creemos de todo corazón y así obtenemos la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. ¿Ven? Gira alrededor de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena
de las bodas del Cordero. Y esa es la palabra prometida para ser vindicada, para ser manifestada, para ser cumplida, hecha realidad en medio de la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. Y así estar viendo las maravillas de Dios, el cumplimiento de lo que Él ha prometido en medio de su iglesia. Por tanto, esas son las maravillas más grandes, ver el cumplimiento de lo que Dios ha prometido a su pueblo, a su iglesia, en la etapa que a la persona le toca vivir. Y eso es estar viendo las maravillas de Dios en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y a esas maravillas del cumplimiento de lo que Dios ha prometido para ese tiempo le acompañan también señales físicas y espirituales. Por lo tanto, es normal que le sigan milagros físicos y también milagros espirituales, como vindicación, como testimonio de parte de Dios, de que su palabra prometida está siendo cumplida en medio de su pueblo. Ahora el milagro más grande, luego de cumplir Dios lo que Él ha prometido, lo cual es un milagro grande, el más grande, luego le sigue el milagro de que Dios abre el corazón y el entendimiento de las personas para, al escuchar, entender, ver espiritualmente y ser llamados y juntados en esa etapa de la iglesia del Señor Jesucristo. El recogimiento de los escogidos de Dios. Ese es un milagro mayor que un milagro físico de un enfermo que sea sanado. Y luego también surge el mensaje correspondiente a ese tiempo, con el cual son llamados los escogidos de ese tiempo. Y todo eso no es otra cosa sino las maravillas de Dios siendo manifestadas en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, así como Dios manifestó sus maravillas en medio del pueblo hebreo. Vean, cuando Moisés llegó a Egipto, comenzaron las maravillas de Dios a ser manifestadas en medio de los hebreos. Y una de las maravillas de Dios era Moisés, el hombre a través del cual estaba Dios, porque Dios prometió libertar al pueblo hebreo, pero todo lo que Dios hace lo hace a través de un hombre, y todo lo que Dios hace lo hace a través del ángel del pacto, pero el ángel del pacto siempre usa un hombre a través del cual manifestarse. Por lo tanto, era una maravilla lo que estaban viendo allí cuando vieron a Moisés. Había llegado el libertador, Cristo, el ángel del pacto, velado en carne humana en el profeta Moisés, para libertar al pueblo hebreo. Y bajo la liberación del pueblo hebreo se estarían viendo las maravillas físicas de Dios, todos esos milagros y maravillas que fueron manifestados en medio del pueblo hebreo y en medio del pueblo egipcio. Y ahora, así ha sucedido de etapa en etapa, de edad en edad. Vean cuando Jesús llegó a la escena y fue presentado a Dios, el hombre santo de Dios que estaba allí presente, llamado, vamos a ver, aquí en San Lucas, llamado Simeón, tomó a Jesús en los brazos y vean aquí lo que él habló. En el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, dice, capítulo 2, verso 25 en adelante de San Lucas, dice, y aquí en Jerusalén, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada, luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel.
Y ahora, este anciano santo de Dios, lleno del Espíritu Santo, había recibido la promesa de que no vería la muerte hasta no ver al ungido de Dios, no ver al Mesías. Y ahora fue lleno por el Espíritu Santo cuando estaba siendo presentado Jesús, y lo tomó en los brazos y bendijo a Dios. Y dijo: ahora, Señor, despida a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto su salvación. Estaba viendo el milagro, la maravilla más grande, la venida del Mesías, y lo reconoció aún cuando era un bebé. El cumplimiento de la promesa de la venida del Mesías son maravillas mayores en el programa divino. Por lo tanto, el hombre anciano y santo Simeón estaba viendo las maravillas de Dios, y de todas las maravillas, la maravilla más grande, la venida del Mesías. Y así sucedió con Ana también, la cual creyó y luego dio testimonio acerca del niño cuando lo vio. Y así sucedió más adelante con los apóstoles que recibieron a Cristo y siguieron a Cristo. Pero vean, los primeros habían sido María y José, y también el sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth. Ellos habían estado viendo las maravillas de Dios en el cumplimiento de lo que Dios había prometido, la venida del precursor y la venida del Mesías. Esas son las maravillas mayores, la venida del precursor y la venida del precursado. Y ahora, para nuestro tiempo, hay grandes promesas, las cuales tienen que ser cumplidas en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y en el cumplimiento de esas promesas, lo que estaremos viendo son las maravillas de Dios en medio de su iglesia en este tiempo final. ¿Las maravillas de quién? De Dios. Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Dios, el cual estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y el cual, a través del Cristo, el Verbo que era con Dios y era Dios y se hizo carne, creó todas las cosas. Y ahora hemos visto nuestro tema, los escogidos en el día postrero, viendo las maravillas de Dios, así como las vieron los escogidos de cada edad en el tiempo que les tocó vivir. Ahora nosotros estamos viendo las maravillas de Dios prometidas para este tiempo final, para el día postrero. Y ya hemos identificado lo que es el día postrero, el séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá. Y ya comenzó ese día postrero delante de Dios, y para los seres humanos el milenio postrero delante de Dios, o delante de los hombres. Los escogidos del día postrero, viendo las maravillas de Dios. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de nuestro tema, los escogidos del día postrero, viendo las maravillas de Dios. Cuando vemos que se predica la palabra de Cristo, en donde viene la lluvia temprana y la lluvia tardía, la predicación del Evangelio de la Gracia y la predicación del Evangelio del Reino, y caen juntas esas enseñanzas sobre el pueblo hebreo, y vemos cómo responden las personas cuando se hace el llamamiento. Eso es nada menos que Cristo llamando y juntando sus escogidos en este tiempo final. Los últimos escogidos correspondientes a su iglesia, al cuerpo místico de creyentes, y después llamará y juntará a los escogidos de los hebreos, que son 144,000 hebreos. Aunque los escogidos de este tiempo final de la iglesia del Señor Jesucristo, la mayoría son descendientes hebreos. Y fueron traídos en esos tiempos de las persecuciones. Esa simiente fue traída a la América Latina y al Caribe.
Y conforme a como he estado leyendo en informaciones que están en internet, Norteamérica y toda la América Latina y el Caribe está llena de la descendencia de José. Estuve leyendo que Manasés, los de Manasés se fueron para Cuba. O sea que por esa área está la tribu de Manasés, cubanos. Y estuvieron informando también acerca de que para Chile la tribu de Neftalí y para Puerto Rico la tribu de Efraín. Eso fue lo que estuve leyendo y lo tengo ahí. Fue una información que es sacada de una enciclopedia. Y vean ustedes, la bendición de la primogenitura es la bendición más importante, y Cristo la pasó del pueblo hebreo a su iglesia, y en su iglesia tiene que aparecer la bendición de la primogenitura. Y por eso es que para este tiempo final, la mayoría de los que pertenecen al cuerpo místico de Cristo para la edad de la piedra angular, la mayoría son descendientes hebreos. Y hace años yo dije que puede ser un 90% o un 95% o un 99%. Y dije un 99% para dejar un por ciento por si alguna otra persona protestaba y decía, no, pero puede entrar alguno, pues ahí tienen el 1% para que haya lugar para ellos también. Pero recuerden que en el mundo entero está regada la descendencia de Jacob, porque Dios esparció por el mundo entero esas tribus de Israel, principalmente las 10 tribus del norte que estaban gobernadas por el rey que descendía de José, de la tribu de Efraín, que fue el primero. De esa tribu también vino Josué. O sea que hay muchas bendiciones en esa descendencia de José. Recuerden que la primogenitura corresponde a José y los hijos de José. Por lo tanto, el pueblo hebreo no puede ser convertido a Cristo sin que la bendición de la primogenitura que Cristo pasó a su iglesia regrese al pueblo hebreo. Esa bendición viene para el pueblo hebreo. Ahora veamos en Crónicas capítulo 5, Primera de Crónicas capítulo 5, verso 1 al 2 dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Los derechos de la bendición de la primogenitura pasaron a José y sus hijos. Por eso es que ahora la bendición de la primogenitura que Dios la pasó a la iglesia del Señor Jesucristo son manifestados en la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso la iglesia tiene la bendición de la primogenitura, y en el grupo del día postrero, en la edad de la piedra angular, es donde más Dios resalta esa bendición de la primogenitura, y por eso es que el título de propiedad vendrá a la iglesia del Señor Jesucristo, a la etapa de la edad de la piedra angular, donde está la bendición de la primogenitura. Por consiguiente,
Para nuestro tiempo hay grandes bendiciones de parte de Dios para todos los escogidos de Dios del día postrero que estarán viendo las maravillas de Dios. Los escogidos del día postrero viendo las maravillas de Dios. Ese ha sido nuestro tema para esta ocasión. Ha sido para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes, dándoles testimonio de nuestro tema, los escogidos del día postrero viendo las maravillas de Dios. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Dejo nuevamente con nosotros al reverendo José Benjamín Pérez, si está por aquí cerca, para que luego pase al reverendo Andrés Cruz Gallego en esta ocasión. Por aquí vi a Adalberto Pérez, tío de José Benjamín Pérez, y también a nuestro hermano Manuel Rodríguez. Que Dios les bendiga grandemente y les use grandemente también en su reino. Hemos estado viendo las maravillas de Dios en el día postrero. ¿Y quiénes estarían viendo esas maravillas? Los escogidos del día postrero, viendo las maravillas de Dios en el día postrero. Bueno, que Dios le continúe bendiciendo a todos. No veo por aquí está José Benjamín Pérez, sobrino del que está allí sentado, de Adalberto Pérez. Como que hay muchos Pérez, ¿verdad? En el mensaje de acá de México, no sé si hay algún Pérez, por aquí hay alguno. Hay también algunos Pérez. Es que hay grandes bendiciones para todos los escogidos de Dios de este día postrero. Hay muchos Pérez, muchos Rodríguez y así por el estilo. Es que vean, esos nombres son nombres hebreos que fueron colocados en aquellos tiempos de las persecuciones que hubo en España. Bueno, vamos a dejar eso quietecito ahí, porque si no les estaría hablando acerca de los nombres y así por el estilo, pero ya con lo que hemos hablado es suficiente. En otra ocasión hablaremos acerca de los nombres, y lo importante es que hemos escuchado la voz de Cristo y hemos recibido su mensaje, y eso es lo que nos identifica como los escogidos de Dios del día postrero, viendo las maravillas de Dios. Bueno, que Dios le continúe bendiciendo a todos, y con nosotros el reverendo José Benjamín Pérez. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Agradecemos a nuestro amado Señor Jesucristo por esta hermosa actividad, esta palabra, este mensaje que ha sido hablado. Le hemos dicho amén. Somos una de esas maravillas que Dios prometió para este tiempo final. Y nos acordamos de ese corito, ese cántico de niños que dice, lo de los ojitos, que dice: tengo ojitos para ver
Tengo oídos para oír y también un corazón para creer. Le agradecemos a Él que nos haya colocado a vivir en este tiempo tan glorioso y ver todas estas maravillas que Dios está llevando a cabo en medio de cada uno de nosotros. Y pedimos que pronto la maravilla de nuestros cuerpos transformados sea hecha una realidad en medio de cada uno de sus hijos en la América Latina y en todo el mundo donde se encuentren los escogidos de Dios. Bien, ya yo para terminar nuestra parte voy a pedirle a nuestro hermano Andrés que pase por aquí. Ya él concluirá esta actividad y nos dirá lo próximo para el día de hoy. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente a todos ustedes y estén orando mucho por la actividad de mañana para que Dios bendiga grandemente a nuestro hermano William, le ponga palabras en su corazón, en sus labios, y que sea mucha palabra de revelación y también de salvación para todos aquellos que se encontrarán en el día domingo allí para recibir al Señor como su Salvador personal. Bien, con nosotros nuestro apreciado hermano, el reverendo Andrés Cruz Gallego, para él continuar y concluir nuestra parte en esta ocasión. Nuestro hermano Andrés, si está por ahí, ya puede pasar aquí adelante para que tome el lugar y ya se encargue de la actividad. No sé si los jóvenes y las maestras tienen durante el día, sí, van a estar reunidos. Esperamos que Dios les bendiga grandemente a todos los grupos que de una forma u otra han colaborado nuestro hermano Andrés, tanto para la obra aquí en Villahermosa, como también para la obra en el África y en toda la América Latina, Centroamérica, el Caribe y el África y todos los rincones donde el mensaje tenga que llegar. Nuestro hermano Andrés, si está por ahí cerquita, ya lo tenemos por aquí, lo recibimos con un fuerte aplauso. El Señor Jesucristo les bendiga grandemente a todos. Bien, mis hermanos, ya hemos concluido, pueden tomar asiento un momentito. Le damos gracias al Señor por esta bendición que hemos tenido en esta mañana. Ha sido algo muy especial para todos nosotros, por lo cual decimos de todo corazón, gracias a Dios por William Soto Santiago. Y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Amén y amén. Gracias al Señor. Gracias a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Bien, mis hermanos, pueden sentarse un ratito. Quiero decirles algo que tengo en mi corazón. Veo aquí al hermano Adalberto Pérez y él sabe muy bien el cariño que yo tengo y el aprecio por él. Y les voy a decir que tengo mi razón. Cuando nosotros recibimos el mensaje aquí en México, pues yo tenía como 28 años más o menos. Él estaba también bastante joven. No quiero decir que ya, pero... Y yo recuerdo que yo llegaba a Puerto Rico a buscar los mensajes en cassette, que era lo que había, y que era y los folletos. Y yo llegaba con él y le decía a Adalberto, necesito llevar los folletos. Y estaba el hermano José Félix Colón, Felo, estaba Robert Pérez, estaba Luis Rondón y estaba Chelo en la imprenta. Y entonces él ponía a trabajar a los hermanos para que me tuvieran la literatura lista para venirme. Y no se imaginan ustedes el gozo que yo traía al traer esas cajas de literatura.
y yo me reunía con los pastores aquí en México. Y yo creo que no crecí más porque las cajas siempre me traían para abajo, maletas, cajas, todo el tiempo hemos andado cargando. Y entonces yo veía que el hermano Adalberto se preocupaba siempre que hubiera literatura para que yo trajera. Y bueno, todo ese apoyo y ese cariño que él tenía con nosotros en ese tiempo, pues eso es lo que yo llevo junto en mi corazón. Y deseo, Adalberto, que el Señor te siga bendiciendo, que siga haciendo bendición para nosotros en todas partes. Y pues Manuel Rodríguez, pues también es una persona que hace tiempo lo vi, porque le había sido muchos años que no lo veía, y obviamente pues lo vi más fuerte, pero era un muchacho muy elegante, delgadito, y todavía no pierde la elegancia ni pierde la figura. Manuel, tú sabes, tanto cariño para ti, por tu amor por la obra que has tenido todo el tiempo. Nuestro hermano Ángel Jusino también es una persona que queremos mucho, y que en realidad yo creo que toda la gente que se levantó allí en Puerto Rico alrededor del Ángel Mensajero ha sido una gente de primera. Por eso enviamos un saludo a los hermanos de Puerto Rico y un aplauso de todo corazón. Que el Señor bendiga a la iglesia de Puerto Rico. Todos esos preciosos hermanos. Que el Señor siga usando a la iglesia de Puerto Rico con el mismo poder y cada vez con mayor energía, porque esa iglesia ha sido fundamental para la obra del Señor. La iglesia que se puso al lado del Ángel Mensajero para impulsarlo y respaldarlo en esta obra que ha venido llevándose a cabo. Bien, mis hermanos, como todo lo que aquí tiene un comienzo, tiene un fin. Hemos concluido. Le damos gracias a Dios por todas las bendiciones, y quiero decirle que ha sido un privilegio tener a todos ustedes aquí, pero ahorita sigue una reunión de pastores y le pedimos a los pastores que se queden aquí sentaditos mientras que las damas y que las maestras y que los jóvenes que vinieron vayan saliendo, y los pastores se queden solamente aquí porque tendremos así unos momentitos de esta reunión. Y después los pastores tendremos un receso y vamos a regresar para ver una cinta de unos mensajes que han sido predicados. Así que pues no les estamos corriendo, pero pues ya ustedes saben que queremos que se queden aquí los pastores. Pero ha sido una bendición haberlas tenido aquí a todos y a todas ustedes.